Muy buenas noches, amados. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, en este hermoso lugar que Dios ha provisto para ustedes, para su obra aquí en Jalapa. Es realmente un lugar muy hermoso. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición que les ha dado a ustedes aquí en Jalapa y le pido a Dios que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y les use grandemente en su obra y siga añadiendo a esta congregación aquí en Jalapa las personas que Él tiene para recibir su palabra. Y aún si abren otro lugar, ustedes o alguno de los grupos de acá de la República Mexicana, que Dios también añada de las personas que Él tiene para recibir su palabra a este lugar y a todo lugar que se abra para alimentar a los hijos de Dios en este tiempo. Que Dios los use ustedes grandemente aquí en Jalapa y derrame sus bendiciones sobre ustedes. En esta noche quiero leer aquí un poquito. El predicador de esta noche ya nos predicó, así es que yo solamente estaré dándole un saludito y leyendo algo por aquí donde dice Miqueas capítulo 4, Miqueas capítulo 4, verso 1 y adelante dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre pueblos, entre pueblos, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Está hablándonos de qué? Del glorioso reino milenial. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Sobre Sión. Ahora
Sión. Dios dice también, hablando de Sión, en otros lugares, cosas grandes y maravillosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a la Escritura, las bendiciones de Dios vienen a Sión. Miren ustedes todas estas bendiciones que son habladas aquí. Y ven ustedes que el profeta Miqueas dice, acontecerá en los postreros tiempos, para los postreros tiempos. Ahora, también encontramos en Isaías 59, nos dice así el verso 20, dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de los hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí Dios promete que en su pacto con el pueblo hebreo, dice, el espíritu mío que está en ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de la boca de ellos, de la boca de sus hijos y de la boca de los hijos de sus hijos. O sea, eso es, dice, desde ahora y para siempre. Ahora el apóstol San Pablo, hablándonos de esa escritura en Hebreos o en Romanos capítulo 11, verso 26, nos dice, él está dando a conocer a los gentiles que Dios dejó de tratar con el pueblo hebreo y se tornó a los gentiles. Y él dice que el pueblo hebreo fue cortado de el olivo. El pueblo hebreo, esas ramas hebreas fueron cortadas de ese árbol, de ese tronco, y fueron injertadas ahí ramas de olivo silvestre, que son los gentiles. Pero dice que el endurecimiento del pueblo hebreo es en parte, o sea que es temporal. Dice, vamos a leerlo para que escuchemos bien cómo lo dice San Pablo. Dice, verso 23 en adelante, hablando del pueblo hebreo. Dice, porque si tú fuiste cortado, no, y aún si ellos no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, ¿en qué forma pueden ser injertados ellos nuevamente? Dice, y aun si ellos no permanecieren en incredulidad. La incredulidad fue lo que hizo que ellos fueran cortados. Pero ellos, si no permanecen en esa incredulidad, entonces serán injertados nuevamente. Ahora sigue diciendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio
olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que hayan entrado todos los hijos de Dios de entre los gentiles al programa divino. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, ven ustedes, el apóstol San Pablo dice que el endurecimiento del pueblo hebreo y esa incredulidad del pueblo hebreo es en parte. Ellos rechazaron a Cristo, al cual estaban esperando, pero vino en esa forma sencilla, en esa forma humilde. Ellos estaban esperando al Rey de Israel, y para ellos lo que apareció allí en medio de ellos fue un sencillo carpintero, y ellos no estaban esperando un carpintero, sino un rey. Pero vean ustedes, las cosas grandes de Dios siempre se manifiestan en forma sencilla, para que el hombre no se deje llevar por la vista, sino por lo que en realidad hay en la persona. Así es que el pueblo tenía que ver a aquel joven Jesús de Nazaret no como un carpintero, sino como el hombre que estaba cumpliendo las promesas de Dios para aquel tiempo, porque en ningún otro hombre se veían estas cosas que estaban aconteciendo en Jesús. ¿Y qué era todo aquello que estaba aconteciendo en Jesús? Cumpliéndose la palabra prometida para aquel tiempo. Por esa causa, él tomaba la escritura y la leía, y luego decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento de la palabra prometida para aquel tiempo. Él vino como Cordero de Dios, pues aún en la Biblia, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, y también en los evangelios, encontramos que él fue presentado como cordero. Aquellos corderos que el pueblo hebreo sacrificaba, aquellos sacrificios del pueblo hebreo de corderos y también de machos cabríos, estaban representando a Cristo. Por esa causa, Dios aceptaba la sangre de aquellos sacrificios por el pecado, para cubrir el pecado. En lo que llegaba la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. Así es que por cuanto aquellos sacrificios eran el reflejo del sacrificio de Cristo, Dios los tomó en cuenta. Por esa causa tenían efectividad delante de Dios. Ahora, cualquier persona que no comprendiera estas cosas y no comprendiera que Dios exigía un sacrificio por el pecado, cualquier persona podría decir: pero a Dios no le agradará mejor otra cosa. No, cuando Dios establece algo, es eso, y no acepta sustitutos. Por lo tanto, Dios estableció antes de llegar el Cordero de Dios, Jesucristo, le estableció el pueblo esos sacrificios. Y quieren ver ustedes lo que les dije, que Dios no acepta otra cosa por el pecado. En una ocasión, miren ustedes, estaban dos hombres
haciendo a Dios una ofrenda. Uno llevó de los frutos del campo una ofrenda muy hermosa. Otro llevó un corderito todo herido, muerto, sacrificado y sangrando. Y Dios vio con agrado la ofrenda de aquel hombre que llevó ese corderito muerto y sangrando, el cual había sacrificado como una ofrenda a Dios. Y no vio con agrado la ofrenda del otro hombre que trajo frutos del campo. ¿Por qué? Aquella ofrenda tan hermosa, de todas las cosas hermosas del campo, frutos del campo, no fue aceptada por Dios. Y la de aquel corderito muerto y sangrando fue aceptada por Dios, porque sin sangre no se hace remisión de pecados. Y la forma agradable a Dios era ofrecer un sacrificio de un animalito muriendo y derramando su sangre, porque eso tipificaba el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aquello otro tan bonito que trajo el otro hombre, eso lo único que representaba era la forma religiosa de la gente, de todo tipo de personas, la forma religiosa que tienen y con la cual quieren agradar a Dios sin ser la forma correcta para agradar a Dios. O sea, representa aquello que hizo aquel hombre, representa la sabiduría humana, el conocimiento humano, terrenal, tratando de agradar a Dios y de hacer que Dios esté obligado a aceptar una ofrenda o un sacrificio o lo que le ofrecen a Dios, porque lo hacen de todo corazón. Recuerden una cosa, Dios acepta lo que uno le ofrece de todo corazón, pero si uno lo hace de acuerdo a su palabra. Pero si no es de acuerdo a su programa, para el tiempo en que uno vive, no importa cuánta sinceridad haya en la persona, Dios no lo acepta. Y a Dios nadie lo puede obligar, y menos los seres humanos. Así es que, miren ustedes en el tiempo de Noé también. Ya les mencioné el tiempo de Abel y de Caín. El hombre con el sacrificio de aquel corderito que había matado con un cuchillo de piedra, encontramos que fue aceptado. El otro no fue aceptado. ¿Cuál era más bonito? Los frutos del campo y todas aquellas cosas, y quizás flores y de todo. No era nada de bonito ver matando a un animalito y luego sangrando y muriendo y presentárselo a Dios. Para cualquier persona eso era una cosa horrible. Sin embargo, eso representaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa causa era aceptado por Dios. Ese era el programa de Dios, en lo que llegaba el Cordero de Dios. Vean ustedes, cuando Adán y Eva, este es otro caso, cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, ¿qué hicieron ellos? Se cubrieron. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Y cuando Dios vino a hablar con ellos y a poner las cosas en claro y a hacer juicio, luego les dio pieles para que se cubrieran, porque las hojas de higuera no servían para eso, lo cual representa también el conocimiento humano para buscar a Dios o servir a Dios o cubrirse delante de Dios.
representa religión. Ahora, Dios le dio pieles, y si usted consigue pieles de algún animal, ¿qué significa eso? Que murió un animalito. Un animalito derramó su sangre para proporcionar a Adán y Eva pieles para cubrirse delante de la presencia de Dios y de toda persona. Ahora veamos también a Noé. Noé, dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios. Noé conocía el sacrificio por el pecado. Noé servía a Dios. Encontramos que cuando salió del arca, seguida hizo un sacrificio a Dios. Ven ustedes, este hombre conocía, tenía la revelación divina de la forma de cómo acercarse a Dios y de cómo alcanzar misericordia delante de Dios. Aunque era una forma en el Antiguo Testamento quizás incomprensible para la mente humana, porque ¿cómo? Con la muerte de un animalito y la sangre derramada de ese animalito se podía cubrir el pecado. Ningún animalito ni su sangre tiene poder contra el pecado. Era por lo que significaba, por lo que representaba ese animalito y esa sangre de ese animalito. Era su significado. Lo que ese animalito siendo sacrificado, lo que representaba, lo que estaba apuntando hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estas personas que hacían esos sacrificios lo hacían mezclando ¿qué? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos animalitos morían, muchos corderos eran matados para comer, pero aquellos que eran sacrificados, aquellos que eran matados como un sacrificio por el pecado, esos animalitos, yo les digo, fueron animalitos bienaventurados. Fueron animalitos que representaron a Cristo. Fueron bienaventurados esos animalitos. Y no les extrañe que los veamos de nuevo. Como también las personas que representaron a Cristo, cada uno en su tiempo, en su edad. Podemos ver a Adán, podemos ver a Abel, podemos ver a Set, podemos ver también a Enoc, podemos ver también a Noé, podemos ver a José, a David. Ven ustedes, en todos ellos, ustedes encuentran que algo de Cristo se reflejó. En Abel encontramos que fue muerto porque su hermano lo mató. Su hermano se puso airado por él. ¿Por causa de qué? Miren ustedes el primer crimen cuando en esta tierra estaba comenzando la raza humana con una población quizás de 4 personas o un poquito más. No menciona cuántas mujeres habían en ese tiempo, no sabemos, porque no las menciona. Y tampoco nos dice que Adán había tenido más hijos. Por lo tanto, con 4 personas, Adán y Eva y Abel y Caín, miren ustedes, si fueran solamente 4 personas, 1/4 parte de la tierra fue muerta por un hombre que representaba también
la cuarta parte de la tierra, de la raza humana, de la raza que vivía en esta tierra. ¿Y por qué causa le mató? Mira, el primer crimen fue por causa religiosa. Y ustedes pueden leerle en la historia de la raza humana que los crímenes más grandes y de mayor número de personas han sido por causas religiosas también. Y al mismo Señor Jesucristo, ¿por qué lo mataron? Por una causa religiosa. Por la causa que él llevaba, que tenía, y los otros por la causa de ellos. Entonces lo mataron. Por causa religiosa, desde el comienzo, fue que se realizó la primera muerte de una persona, en lo físico. Lo mató Caín, mató a Abel porque Dios aceptó el sacrificio de Abel. Lo vio con agrado y no vio con agrado el sacrificio de Caín. Así es que, miren ustedes, el que sirve a Dios y sirve a Dios conforme a su programa, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, le vienen problemas. Le vienen problemas por el asunto religioso, por el asunto espiritual. Le vienen problemas de parte de aquellos que no pueden entender que esa persona está bien en la forma en que está sirviendo a Dios y en que está creyendo su palabra. Y entonces lo pueden perseguir y hasta lo pueden matar. Como dijo Jesús, perseguirán a muchos de ustedes y matarán a algunos de ustedes pensando que le están haciendo a Dios un servicio. Pero lo importante es uno saber que está correcto, que está en el programa de Dios y caminar hacia adelante, porque el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, de mi palabra, dice el Señor, la ganará. Y el que la ganare, la perderá. El que la gane quiere decir al que no lo maten, si es caso de muerte, al que no lo maten por causa de que dice, no, yo no creo eso. Este lo que hace es perder la vida, porque aunque vive un tiempo aquí en la tierra, después no vivirá eternamente. Pero el que la pierda aquí, por causa de Cristo y su programa y su palabra, su mensaje, las buenas nuevas y el Evangelio del tiempo en que vive, aunque lo maten aquí, después vivirá eternamente, resucitará en un cuerpo eterno y puede decir, soy un mártir de Jesucristo. Que eso, no todo el mundo tiene esa bienaventuranza. Morir por Cristo, por su palabra, por su programa, eso es un privilegio que no toda persona tiene, y no a toda persona le es concedido ese privilegio. Los apóstoles, menos San Juan, tuvieron ese privilegio. El Señor Jesucristo también fue mártir, y Juan el Bautista también, y muchos de los profetas también. Así es que ven ustedes, y muchos cristianos en edades pasadas también los echaban a los leones, a otros los quemaban, y así por el estilo los perseguían, los buscaban, los mataban, pero ellos le daban gracias a Dios por ese privilegio de ser mártires por Cristo y su palabra, su evangelio. Así es que todos pensaban como San Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que lo más importante es uno estar seguro de la vida eterna. Y la vida aquí en la tierra, eso es temporal. Y si usted se porta bien, usted vivirá el tiempo
que Dios ha asignado para usted. Si no se porta bien, Dios lo puede llamar antes, para que no sea de tropiezo, para que no interrumpa el programa divino y así no molesta en el reino de Dios, si es un hijo o una hija de Dios. Así que Dios puede llamarlo antes. Y si lo llama, ¿qué va a decir usted? Cuando llegue allá y esté en el cuerpo teofánico allá en el paraíso, oye, pero tan mal que yo me portaba allá en la tierra y ahora llego aquí al paraíso y tengo un cuerpo teofánico. Tan mal que yo me portaba y soy un hijo de Dios y llego al paraíso, no me manda al infierno, sino al paraíso. Es que siendo un hijo de Dios no lo puede mandar para el infierno, o siendo una hija de Dios no la puede mandar al infierno, pero se la puede llevar antes y llevarla al paraíso, donde allí ni trabajan, ni se cansan, ni comen, ni duermen, aquí no hacen nada. Y si usted no hacía nada aquí en la tierra, sino estorbar, pues mejor que esté descansando ya, para que no moleste a los que están trabajando. Pero que Dios le dé todos los días de vida que Él ha determinado para cada uno de ustedes. ¿Y qué yo estoy deseando con eso? Que ninguno sea un estorbo, sino que todos trabajen en el reino de Dios, con agradecimiento a Dios, que nos ha dado esta vida para vivirla aquí, en este cuerpo temporal, en este cuerpo corruptible, porque se pone viejo, luego se enferma, se debilita y se muere. Pero ¿qué privilegio es este de vivir en un cuerpo así? Es un privilegio único y es un privilegio que no se va a repetir para los escogidos de Dios. Es un privilegio que Dios nos ha dado para que nosotros experimentemos aquí en la tierra lo que es la vida en cuerpos mortales, en cuerpos temporales, en cuerpos corruptibles. Es un privilegio que Él nos ha dado para que nosotros podamos servirle a Dios, aún con todas estas limitaciones que nosotros tenemos, y llevar a cabo la obra de Dios para el tiempo en que vivimos. Y luego, cuando llegue el momento de ser cambiados de este cuerpo a un cuerpo eterno que no tendrá problemas, a un cuerpo eterno que no se envejecerá, ni se enfermará, ni se morirá, ya todos hemos pasado por esta experiencia única de vivir en un cuerpo temporal, en un cuerpo mortal, en un cuerpo terrenal, porque luego viviremos en un cuerpo celestial. Los escogidos estoy hablando, porque habrá otros que vivirán en cuerpos como estos, no en cuerpos celestiales, pero ya nosotros hemos pasado por esa experiencia de lo que es vivir en un cuerpo terrenal. Por lo tanto, siendo que nosotros somos reyes y sacerdotes y estaremos en plenas funciones de esos ministerios de reyes y sacerdotes cuando estemos en el otro cuerpo, admirar a los que estarán en cuerpos humanos, pero que ya para la eternidad vivirán esos cuerpos para siempre, aunque son humanos, pero nosotros estaremos a un nivel más alto, en un cuerpo celestial que no tendrá limitaciones, en un cuerpo celestial, y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esa será la clase de gente o la raza del nivel más alto de la tierra, y no solamente de la tierra, sino del cielo también. Ahora, Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de venir a esta tierra para vivir en estos cuerpos, aunque nosotros somos celestiales.
hemos venido del cielo y regresaremos al cielo en cuerpos celestiales, pero no nos olvidaremos de la tierra, porque el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo estará aquí en la tierra de Israel, y Jerusalén será la capital de ese reino, y la tierra de Israel será el distrito federal, será el distrito federal del gobierno del Señor Jesucristo, de ese reino milenial, que gobernará sobre todas las naciones, sobre todo el planeta Tierra. Por eso, vean ustedes, nos habla de Sión, nos habla de Jerusalén. Sión representa los escogidos de entre los gentiles, y Jerusalén representa a Israel, al pueblo hebreo. Así es que podemos ver que Dios tiene un programa, y que en este tiempo final Él está llevando a cabo ese programa en beneficio de sus hijos. De Sión leímos en Miqueas que dice que de Sión saldrá la ley. Vamos a ver, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. También tenemos otras escrituras que nos hablan de Israel, nos hablan de los escogidos de entre los gentiles, y nos hablan del Señor como Rey. Encontramos que en Sión Él coloca todas sus bendiciones, y es Sión la que tiene las bendiciones del cielo y de la tierra. Y Sión representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, los escogidos de Dios de entre los gentiles, y Jerusalén al pueblo hebreo. Ahora, Sión tiene el privilegio de recibir las bendiciones de Dios primero que Israel. Las bendiciones de Dios para el pueblo hebreo irán de medio de los escogidos de entre los gentiles. Por esa causa, Dios está dándonos sus bendiciones a nosotros antes de darle al pueblo hebreo las bendiciones que Él le ha prometido. Primero se manifiestan esas bendiciones en nosotros, y algunas de ellas en el campo espiritual, y luego para Israel se le van a materializar conforme a la promesa, o sea, que les cubrirá el campo natural o físico también. Ahora, nosotros tenemos un privilegio mayor que el pueblo hebreo, porque las bendiciones para nosotros son bendiciones no solamente de la tierra, terrenales, sino del cielo también. Y esas del cielo son mayores que las bendiciones de la tierra. Por lo tanto, cada hijo de Dios en el fin del tiempo estará recibiendo esas bendiciones, que son las promesas divinas que corresponden al fin del tiempo. Estarán los escogidos siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que son el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, en el ángel del Señor Jesucristo.
Esa bendición viene primero a los escogidos de entre los gentiles, y son llamados y son juntados o recogidos. Y luego esa bendición irá al pueblo hebreo y llamará 144,000 hebreos de medio del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, conforme a la escritura de Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante, que dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de tal tribu y 12,000 de esta otra tribu, y así por el estilo. Ahora, si miramos en Apocalipsis capítulo 14, veamos dónde son colocados esos 144,000. Apocalipsis capítulo 14 dice así, verso 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ven ustedes que Sión es la que tiene las bendiciones de Dios, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y cuando se dice escrito en la frente, eso no es literal, sino tienen la revelación divina. Dice, tenían escrito en la frente el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su padre. Tienen la revelación divina de ese nombre, del nombre eterno de Dios, que es el nombre de Cristo, que recibió cuando él ascendió al cielo victorioso. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 3, y ya para ir terminando, dice el capítulo 3 verso 12, dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ven ustedes? También a los escogidos de entre los gentiles les es dada la promesa de que les será escrito el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo en sus frentes, que es la revelación divina, teniéndola cada hijo de Dios, del nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo que el Señor Jesucristo recibió cuando ascendió al cielo. Ese es el nombre que los grandes teólogos y doctores en divinidad y en teología del pueblo hebreo y también de entre los gentiles han tratado de conocer, de descubrir, y no han podido, porque ese nombre siempre estuvo oculto de la mente del ser humano, porque sería ese nombre revelado a los escogidos de Dios de entre los gentiles y a los escogidos de Dios del pueblo hebreo en el tiempo en que serían llamados, juntados, recogidos y sellados con el sello del Dios vivo. Vean ustedes, cuando son sellados, entonces es que reciben ese nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo que Jesucristo recibió. Ahora, miren ustedes todas esas bendiciones, ¿dónde están? En el monte de Sión.
porque el monte de Sión es el monte de las bendiciones de Dios. Por eso, el texto que leyó nuestro hermano Bermúdez decía, ¿cómo? Eso es el Salmo 124. Desde Sión te bendiga Jehová. ¿Por qué? Porque en Sión es que Él tiene todas sus bendiciones. Y Sión es la que tiene la promesa de la venida del Señor. Porque es en Sión donde Él coloca su trono, desde donde salen las bendiciones de Dios para los escogidos de entre los gentiles y para los escogidos del pueblo hebreo. Y desde donde saldrán todas las bendiciones en el glorioso reino milenial, no solamente para el pueblo hebreo, sino para toda la tierra, para todos los seres humanos. Y es desde Sión en la actualidad también, desde donde salen las bendiciones de Dios para toda persona, para el pueblo hebreo y para también los pueblos gentiles. Ahí, en Sión, es donde Él tiene todas sus bendiciones. También pueden salir juicios. Desde Sión saldrán los juicios divinos sobre el reino mundial de los gentiles representado en los pies de hierro y de barro cocido. Pero eso lo dejamos para más adelante o para otra ocasión, porque esos juicios no nos van a tocar a nosotros. Así es que yo trato de aprovechar el tiempo siempre hablándole a ustedes de las cosas que nos tocan a nosotros, de las cosas que Dios tiene para nosotros, de esas bendiciones. Y solamente de vez en cuando toco otras cosas que Dios tiene, pero no para nosotros, sino para el reino de los gentiles, para ese reino representado en los pies de hierro y de barro cocido. Pero yo prefiero siempre aprovechar el tiempo a lo máximo, dándole a ustedes lo que nosotros necesitamos para ser transformados y raptados, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para pasar a ese cuerpo eterno que Él ha prometido para nosotros. Y en Sión es que están todas esas bendiciones para llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Desde Sión vienen para nosotros todas esas bendiciones. Así es que Dios les bendiga desde Sión grandemente a todos ustedes y a mí también, porque yo como ustedes necesito las bendiciones de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por sus bendiciones. Y le doy gracias a cada uno de ustedes en cada ocasión en que ustedes piden que Dios me bendiga a mí. Y yo pido siempre que Dios les bendiga a ustedes grandemente. Que Dios les bendiga desde Sión a todos ustedes con las bendiciones contenidas en la bendición de la primogenitura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Gracias.